Buenos días. ¿Cómo la inteligencia artificial impacta y se integra en los data centers? Fue el tema que el banco me pidió desarrollar en esta TecnoWeek. Es por eso que he desarrollado la ponencia a la que he titulado La evolución invisible del data center. Cómo la inteligencia artificial está transformando su operación desde adentro. Y la agenda que vamos a ver el día de hoy es primero entender por qué hay inteligencia artificial en los data centers, tanto los data centers que gestionan inteligencia artificial como los data centers que son gestionados por inteligencia artificial. Vamos a hablar también de la aplicación de la inteligencia artificial tanto en la infraestructura física, en la parte electromecánica, como en la infraestructura de TI. Vamos a hablar también de cuáles son los beneficios operativos de integrar inteligencia artificial. Veremos casos de uso en infraestructuras electromecánicas y de TI. Veremos cuáles son los tipos de inteligencia artificial que se utilizan en los data centers. Y muy importante, aprenderemos sobre el modelo de madurez del data center con inteligencia artificial. Y esto nos va a permitir entender dónde está nuestro data center en este modelo que se ha desarrollado. Y cerraremos con unas preguntas claves que los líderes empresariales que están gestionando data centers y que están gestionando las empresas se deben hacer conforme a la inversión de tecnología. Y cerraremos con unas conclusiones. Pero antes, para los que no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Oscar Rojas. Yo soy director de Beyomper. Beyomper es una empresa que se dedica a la automatización de estas infraestructuras críticas, las cuales llamamos data centers. Dentro de nuestra experiencia está haber implementado proyectos de automatización en más de 20 países. Y como ustedes pueden ver, el perfil de nuestros clientes, pues son de un perfil muy alto, lo cual tienen infraestructuras críticas muy complejas y requieren un alto nivel de servicio. Y parte de esa experiencia es lo que vengo a transmitirles el día de hoy. Pero antes de iniciar, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que ustedes piensen que no están en el año 2025. Ustedes están en una reunión, es una reunión en el banco, pero no es una reunión virtual, es una reunión presencial. Están en una oficina del banco y ahí están diferentes áreas del banco. Está la gente de marketing, está la gente de ventas, está la gente de TI, está la gente de infraestructura y lo que están haciendo es prospectando el futuro del banco. Van a pensar qué es lo que va a vender el banco en los próximos 15, 20 o 30 años. Y para eso han contratado a un consultor internacional. Les va a venir a mostrar una primicia. En 1992 le va a venir a mostrar qué es lo que trae el futuro tecnológico para la sociedad. A continuación, un video que les va a permitir ejemplificar esto. Have you ever watched the movie you wanted to, the minute you wanted to? Learn special things. That's all taken from jazz. Know any questions? From faraway places. Oakland? So where did jazz come from? Good question. Or tucked your baby in. From a phone booth. You will. And the company that'll bring it to you, AT&T. Have you ever kept an eye on your home when you're not at home? Or gotten a phone call How was your day? on your wrist? Beautiful. You will. And the company that'll bring it to you, AT&T. Your true voice. Have you ever had a classmate Love a bite. who's thousands of miles away? Yes. Code 1 calling about the touch of nature order. Conducted business in a language you don't understand? On the atrium. Or attended a meeting Really like what you guys have been doing, but in your bare feet? I may have a few other ideas. You will. And the company that'll bring it to you, AT&T. Como podrán ver ustedes en esa reunión en 1992, teniendo la primicia de cómo se va a ver el futuro, están sumamente emocionados.
Están emocionados porque en el futuro van a poder hacer llamadas con el reloj, van a poder controlar los aparatos de casa desde el celular, van a poder hacer videollamadas, van a poder ver a las personas mientras hablan con ellos y van a poder teletrabajar desde la playa. Entonces, muchas de las personas de esa reunión están sumamente emocionados, pero otros están preocupados. Y los que están preocupados son los de los data centers, los de la infraestructura de TI, los de la infraestructura de telecomunicaciones. Y entonces les preguntan, ¿pero por qué te veo preocupado? Y la persona que está preocupada lo que dice, sí, es que lo que ustedes no están viendo es que el llamar desde el reloj, el utilizar todo desde el teléfono, el que la tostadora tenga conexión a internet, que la refrigeradora tenga conexión a internet, va a generar una presión muy alta sobre las infraestructuras porque se van a ver miles de millones de datos generándose a nivel en tiempo real que tienen que ser gestionados en algún lado. Y eso lo que va a llevar es que para el año 2030, a partir de ahora, dentro de 5 años, la demanda global de data centers se estima que se va a triplicar en tan solo 5 años. ¿Y qué es la importancia de esto? Hoy, la capacidad global de suministro de energía para data centers se estima en unos 70 gigawatts, que es básicamente lo que se ha construido en los últimos 40 años. Sin embargo, según este modelo de McKinsey, se proyecta que para finales de esta década estaremos hablando de una demanda en torno a los 220 gigawatts en un escenario medio. Eso significa que en apenas 5 años tendríamos que instalar una capacidad 4 veces mayor a la que se ha instalado en las últimas 4 décadas. Y si logramos superar ciertas restricciones, podríamos llegar hasta los 298 gigawatts, lo que representa un crecimiento de 5.4 veces respecto al nivel actual. Y este crecimiento sin precedentes cambia por completo el panorama de los data centers. Por varias razones. Primero, porque los data centers ya ahora no solo se construyen donde están los usuarios, sino que se construyen donde hay disponibilidad de energía. Segundo, porque los data centers que alojan inteligencia artificial, que alojan esos grandes modelos de lenguaje que nosotros estamos utilizando, ahora requieren un consumo de rack de 50 a 300 kilowatts. Y eso es más o menos, en el menor de los casos, 10 veces más de los kilowatts que puede consumir un rack de un banco como el de ustedes, que puede andar por ahí de 5 kilowatts. Segundo, también porque la inteligencia artificial, tercero, también porque la inteligencia artificial va a pasar de modelos de entrenamiento a modelos de inferencia. Va a pasar a modelos de uso más cotidiano, lo que va a requerir otra vez volver a construir data centers en el borde o data centers más cerca del usuario. Y bueno, operar un data center hoy en día no solamente implica una capacidad técnica, sino que también implica una velocidad de respuesta ante los cuellos de botella que están afectando toda la cadena de suministro de los data centers. Entre los cuellos de botella podemos tomar en cuenta está la disponibilidad de equipos de alto rendimiento, especialmente estas tarjetas gráficas que se llaman GPU, y es que hoy existe una limitación en la producción, lo que afecta la capacidad de adquirir estas tarjetas GPU a tiempo. Y esto es algo crítico en un entorno dominado por cargas de trabajo que están siendo impulsadas por inteligencia artificial. Y es que esta escasez puede atrasar completamente el proceso de aprovisionamiento e instalación del hardware. El segundo reto tiene que ver con la identificación del sitio de construcción, y es que ahora no se trata solo de disponibilidad de terreno, sino de encontrar lugares que tengan la energía necesaria, la conectividad adecuada y los permisos disponibles. Y es que hoy en día estamos viendo retrasos importantes en la elección de ubicaciones óptimas debido a la alta demanda y a la escasez de lugares que cumplan con todos los requisitos en tiempo y forma. El tercer cuello de botella se refiere a los equipos que ya por su naturaleza son de largos plazos de fabricación y entrega, como los equipos de generadores, los transformadores y los sistemas eléctricos especializados. Y es que las cadenas de suministro
están bajo presión y los plazos para recibir estos equipos se han extendido, afectando directamente los tiempos de construcción de los data centers que ya de por sí rondan de 18 a 24 meses en el mejor de los casos y ahora se están extendiendo mucho más. Y finalmente enfrentamos una escasez de talento especializado. Y es que en los data centers no solamente se requiere talento especializado en TI, sino también expertos en infraestructura eléctrica, en refrigeración avanzada y operación de data centers con cargas intensivas. Y es que esta falta de personal calificado retrasa fases de instalación, fases de pruebas y operación continua, lo que impacta directamente la escalabilidad del sector data center en general. Y bueno, ahora vamos a ejemplificar y a contextualizar el data center y la inteligencia artificial bajo las dos áreas que componen un data center. Primero tenemos la parte de infraestructuras críticas o lo que se llama facilities o la parte electromecánica. Y en esta primera área de enfoque hablamos de la infraestructura física del data center en sí. Hablamos de sistemas de enfriamiento, hablamos de sistemas de control y sistemas eléctricos. Y aquí la inteligencia artificial nos permite pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva. Y esto lo seguiré diciendo conforme avanza la ponencia porque es sumamente importante. Y al analizar datos en tiempo real va a permitir prever fallos, detectar anomalías y optimizar el rendimiento de estos sistemas en forma automática. Este enfoque, cuando la inteligencia artificial solo se aplica a la electromecánica del centro de datos o del data center, se le llama IFOps, Artificial Intelligence for Facility Operations. Y esto añade una capa inteligente que guía las decisiones, mejora la eficiencia y mejora la disponibilidad. Ahora pasamos a la capa digital del data center, lo que son los servidores, lo que es el almacenamiento, lo que son las redes y los sistemas operativos. Y aquí también la inteligencia artificial juega un rol clave, ayudándonos a anticipar fallos, a optimizar cargas de trabajo y a automatizar tareas. Todo esto con base en análisis de datos en tiempo real. Y este enfoque, cuando solamente implementamos inteligencia artificial en la capa de TI, se llama IOPS, que es Artificial Intelligence for Operations. Y aquí no solamente se mejora la eficiencia, sino que permite una operación más inteligente y más autónoma de la infraestructura. Y cuando combinamos IFOps con IOPS es donde llegamos a IDCOps, Artificial Intelligence for Data Center Operations. Y es que este es el análisis basado en inteligencia artificial que puede alertar a los operadores sobre medidas que podrían y probablemente deberían tomarse para maximizar la eficiencia y la disponibilidad. Pero también vamos a hablar sobre algunas aplicaciones, ¿no? Y es que con la inteligencia artificial podemos automatizar el análisis continuo de datos operativos y esto permite detectar ineficiencias, permite predecir comportamientos y permite ajustar automáticamente variables como temperatura, como el flujo de aire o la distribución eléctrica sin necesidad de una intervención humana constante. Y esto es fundamental, sin necesidad de una intervención humana constante. También tenemos que, gracias al registro y la trazabilidad que ofrece la inteligencia artificial, es posible garantizar que los parámetros operativos estén alineados con normativas técnicas y requisitos legales. Además, va a facilitar la auditoría y el reporte ante entes reguladores o clientes. También la inteligencia artificial puede anticiparse a fallos potenciales mediante un análisis predictivo, lo que permite tomar acciones correctivas antes de que se produzcan las interrupciones. O sea, no reaccionamos a un evento, nos anticipamos. Y esto se traduce en una infraestructura más confiable y con mayor disponibilidad. También tenemos que al automatizar tareas repetitivas, al optimizar recursos y al reducir incidentes, la inteligencia artificial ayuda a disminuir los costos asociados a operación y mantenimiento del data center. Y se requiere menos intervención manual y se optimiza el uso del personal técnico.
Y finalmente, al integrar todas estas capacidades, se logra un funcionamiento más eficiente del data center, lo que permite aprovechar al máximo la infraestructura ya instalada con el menor consumo de energía y el menor consumo de recursos operativos. Y bueno, primero entendimos cómo la inteligencia artificial aporta valor en cada una de las dos áreas críticas por separado. El área de instalaciones, el área electromecánica o facilities y el área de TI. Ahora vamos a dar un paso más hacia una visión e integral. Ambas áreas se gestionan de una manera coordinada y automatizada gracias a la inteligencia artificial. Y es que ese es el propósito de IDC Ops, que es transformar la operación del data center en un sistema autónomo, en un sistema eficiente y en un sistema sostenible. Empecemos por el componente más conocido de un data center, que es la infraestructura de TI. Aquí incluimos servidores, almacenamiento y redes. Y esta capa es la que soporta directamente las aplicaciones de negocio, los servicios digitales y el procesamiento de datos. O sea, las aplicaciones que están de cara al cliente, los que permiten generar valor de negocio al banco, lo que permite facturar con los consumidores, todos esos servicios digitales. Pero aunque la capa de TI es la más visible para muchos, no es la única parte de un ecosistema de data center y eso es lo que lo vuelve complejo. Sin embargo, para que la TI funcione, se requiere toda una infraestructura de soporte que es igualmente crítica. Aquí hablamos de la parte electromecánica, de la parte de instalaciones, de la parte de facilities. Hablamos de refrigeración, hablamos de energía eléctrica y hablamos del edificio como tal, de todo el edificio donde está el data center. Esta infraestructura es la que mantiene estable, la que mantiene segura y lo que mantiene operativa toda la tecnología, garantizando que el entorno físico esté en condiciones óptimas. Y esto es lo complejo de un data center, que tenemos gente que opera TI y tenemos gente que opera electromecánica, que son clientes entre sí, pero tienen necesidades diferentes, tienen temas diferentes, tienen egos diferentes y es difícil sobrellevarlo en el tiempo. Pero bueno, aquí cuando combinamos la infraestructura de TI con la infraestructura física, es cuando realmente estamos hablando de un data center en su totalidad. Ambos mundos, el mundo digital y el mundo físico, que son interdependientes y es precisamente esa conexión donde la inteligencia artificial puede aportar un valor transformador. Repito eso, es en la intersección de los dos mundos de TI y electromecánico, que es lo que compone un data center, en esa intersección donde aplicar inteligencia artificial puede aportar un valor verdaderamente transformador. Y aquí es donde entra el concepto de IDC Ops, que es una visión de operaciones de data center que busca optimizar y automatizar todo el ecosistema con inteligencia artificial, no solamente una parte, sino todo el ecosistema, con un objetivo totalmente claro: maximizar la carga de trabajo de TI realizada por cada unidad de energía consumida. Repito esto, el objetivo de implementar inteligencia artificial en el data center es maximizar la carga de trabajo de TI realizada por cada unidad de energía consumida. Es decir, lograr más con menos, elevando la sostenibilidad y eficiencia operativa del data center mediante decisiones inteligentes que están basadas en datos. Decisiones inteligentes basadas en datos. Y hasta ahora entendimos cómo la inteligencia artificial aporta valor en las dos áreas críticas del data center, la parte de TI y la parte electromecánica. Ahora vamos a dar un paso más para profundizar en los tipos de inteligencia artificial que están detrás de esta transformación de valor, porque no toda la inteligencia artificial es igual. Existen diferentes enfoques y cada uno
con aplicaciones y beneficios distintos. Por eso es que comprender esto es clave para tomar decisiones estratégicas sobre qué tipo de inteligencia artificial implementar y en qué parte del data center implementarlo. En términos generales, existen dos tipos de inteligencia artificial aplicadas a los data centers. Tenemos el aprendizaje automático o machine learning y tenemos también la inteligencia artificial generativa. Y es que ambas se utilizan para optimizar operaciones, pero cada una tiene sus propios casos de uso dependiendo de los objetivos, dependiendo de la infraestructura disponible y principalmente dependiendo del tipo de datos que se manejan. Y vamos a empezar por el tipo de inteligencia artificial más utilizado hoy en los data centers, y es el aprendizaje automático o el machine learning. Este tipo de inteligencia artificial se basa en alimentar modelos de datos históricos para que aprendan patrones y mejoren su rendimiento con el tiempo. Esto es importante porque lo que hacen es alimentarse de datos históricos para aprender patrones y mejorar el rendimiento con el tiempo. Y gracias al Machine Learning es que los data centers pueden predecir fallos, pueden anticiparse a picos de carga y pueden ajustar automáticamente variables de operación y en general es que pueden tomar decisiones más rápidas y precisas. Y es que esta es la base de muchos de los beneficios que ya vimos anteriormente. Y bueno, aquí vemos el segundo tipo de inteligencia artificial que se utiliza en los data centers, la inteligencia artificial generativa. Este tipo de inteligencia artificial se utiliza para crear contenido nuevo a partir de datos existentes. Ya no es un tema de datos históricos, sino es crear contenido nuevo a partir de datos existentes. Y puede ser útil para generar documentación técnica, para generar procedimientos operativos, para generar respuestas automatizadas o incluso simulaciones. Si bien la inteligencia artificial generativa no es el tipo de inteligencia artificial más tradicional en los data centers, su potencial para tareas de soporte y generación de conocimiento está creciendo rápidamente y se está implementando cada vez más. Ahora sí, ponemos ambos tipos de inteligencia artificial al lado. Por un lado, tenemos el aprendizaje automático, que se centra en reconocer patrones en los datos históricos del data center y es la base de la optimización de los equipos electromecánicos como el cooling, la predicción de fallos y la planificación de capacidad. Por otro lado, la inteligencia artificial generativa, esta ya no analiza tanto como crea, o sea, crea más, porque puede generar sugerencias de configuración, puede automatizar documentación y puede generar contenido para soporte técnico. Y ambas se complementan y juntas es cuando abren la puerta hacia operaciones más inteligentes y más autónomas. Y bueno, anteriormente hablábamos del Machine Learning o del aprendizaje automático, pero era una visión general. Inclusive podemos ahondarnos más en el aprendizaje automático. Y aquí introducimos un tipo de inteligencia artificial dentro del aprendizaje automático, el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Y es que a diferencia de otros enfoques más estructurados, el Deep Learning puede trabajar con datos no etiquetados. Esto es muy importante. El Deep Learning puede trabajar con datos no etiquetados, es decir, sin una clasificación previa hecho por los operadores humanos. Y esto es especialmente útil en los data centers, porque en los data centers se generan enormes volúmenes de datos en bruto que no siempre vienen organizados. Una de las primeras aplicaciones del aprendizaje profundo en los data centers es la predicción, porque podemos anticipar el rendimiento de los equipos, cuándo va a requerir mantenimiento y cuál va a ser su vida útil. Esto permite también cambiar un enfoque reactivo por uno proactivo, donde las decisiones se basan en datos y no en suposiciones. Además, el Deep Learning permite modelar escenarios del tipo what if o del tipo qué pasaría si. Y esto significa que podemos simular distintas condiciones o cambios, por ejemplo, una falla eléctrica o un aumento de carga y ver cómo éstas impactarían el sistema. Esta es una herramienta muy poderosa,
principalmente para la planificación y la gestión de riesgos operativos. Otra capacidad interesante de estos sistemas de Deep Learning es que pueden generar textos en lenguaje natural para describir procesos de equipos. Y esto facilita la interpretación de eventos técnicos por parte de los operadores de los data centers, incluso si no tienen una formación altamente especializada. Y es que la inteligencia artificial puede actuar como un traductor entre el equipo técnico y los sistemas tecnológicos. Con aprendizaje profundo, también podemos ampliar los tiempos de alarma. Esto significa que en lugar de recibir una alarma cuando ya hay un fallo, cuando ya un evento pasó, cuando ya algo sucedió, el sistema puede detectar patrones que indican un posible problema futuro y alertar con antelación. Es como tener una alerta temprana, pero basada en datos, que va a mejorar la resiliencia operativa. Y finalmente, el Deep Learning también ayuda a identificar configuraciones óptimas, ubicaciones ideales para los equipos y ajustes precisos en parámetros operativos. Y esto no solo va a mejorar el rendimiento, sino que también va a reducir el consumo energético y el desgaste de los componentes. Y bueno, en resumen, tanto el aprendizaje automático como la inteligencia artificial generativa requieren grandes volúmenes de datos para alcanzar su verdadero potencial. Pero la clave está en entender que no se trata solo de recolectar información, sino también de saber cómo transformarla en decisiones inteligentes que mejoren la operación del data center. Y esto es fundamental, que mejoren la operación del data center. Y es que estamos entrando en una nueva era donde los datos no solo se almacenan y se monitorean, sino que también se interpretan, se anticipan y se convierten en una acción automatizada. Y eso es precisamente lo que diferencia un data center tradicional de un data center inteligente. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial en la infraestructura del data center, también es clave entender que su valor no está en la tecnología en sí, sino en los casos de uso concretos que habilita la tecnología. Identificar con claridad qué problemas queremos resolver es lo que nos va a permitir priorizar correctamente las inversiones, alinear objetivos técnicos con metas de negocio y construir una hoja de ruta realista para su implementación. Bueno, veamos algunos casos de uso. Cuando estamos hablando de la inteligencia artificial en infraestructura e instalaciones o electromecánica o facilities, el primer caso de uso es el análisis predictivo. Y aquí el aprendizaje automático pues analiza grandes volúmenes de datos históricos para identificar patrones que podrían indicar fallos futuros. Y gracias a esto es que los equipos de operación pueden realizar mantenimiento preventivo antes de que ocurra una falla real, lo que va a reducir los tiempos de inactividad. También tenemos que el segundo caso de uso, el caso de uso clave es la tolerancia a fallos, donde el aprendizaje automático permite entender en tiempo real la salud y el rendimiento de los sistemas físicos del data center. Así, cuando ocurra una anomalía, el sistema puede activar protocolos de recuperación automática que mitigan el impacto de las interrupciones y aseguran la continuidad de la operación. Y por último, pero no menos importante, tenemos la gestión de la energía. La inteligencia artificial permite monitorear y ajustar el uso de energía en función de la carga de trabajo y de variables ambientales como la temperatura o la humedad. Esto no solo va a permitir optimizar el consumo energético, sino que también ayuda a reducir la huella de carbono del data center, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la organización. Y cuando ya pasamos a los casos de uso en la infraestructura de TI, tenemos también un mantenimiento predictivo en donde la inteligencia artificial va a analizar datos históricos y patrones para anticiparse a problemas de hardware. Esto va a permitir reemplazar, va a permitir reparar componentes antes de que fallen y va a permitir minimizar interrupciones y aumentar la disponibilidad del servicio. La inteligencia artificial puede también redistribuir dinámicamente los recursos de cómputo, los recursos de almacenamiento y los recursos de red según una demanda real. Y esto permite mejorar la eficiencia energética y ayuda a reducir costos operativos sin comprometer el rendimiento del data center. También tenemos la optimización de flujos de trabajo y es que este caso de uso mejora la eficiencia general del equipo de TI al optimizar cómo se virtualiza,
cómo se almacena y cómo se transfiere la información. La inteligencia artificial va a analizar todo el flujo de datos para reducir la huella energética y mejorar el uso de servidores. Y también tenemos la planificación de la capacidad, porque esto ha sido uno de los grandes retos de TI, que siempre ha sido anticiparse al crecimiento. El aprendizaje automático permite predecir con precisión los requerimientos futuros de recursos, lo que va a ayudar a tomar decisiones informadas sobre ampliaciones, migraciones e inversiones. También tenemos que la inteligencia artificial permite monitorear en tiempo real el uso de equipos y actualizar automáticamente los inventarios de hardware. Y esto permite o asegura que siempre se cuente con información precisa para tomar decisiones técnicas y financieras. Y bueno, también tenemos la automatización de tareas rutinarias. ¿Por qué? Porque las tareas repetitivas como las actualizaciones o la sincronización de datos pueden automatizarse con inteligencia artificial, reduciendo errores humanos que muchas veces son los responsables de caídas o tiempos de inactividad. Y además se va a liberar al personal técnico para tareas de mayor valor enfocadas al negocio. Y bueno, vamos a nivel de repaso, ver cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial aplicada a un data center. Y es que una de las grandes promesas de la inteligencia artificial en los data centers es esta capacidad de reducir el tiempo de operación innecesario de los equipos. Mediante el análisis continuo de datos que hablamos anteriormente, esta inteligencia artificial puede sugerir qué equipos pueden operar menos tiempo o a menor carga sin afectar el rendimiento, logrando así una mayor eficiencia operativa. También tenemos que la inteligencia artificial permite aprovechar mejor los equipos mediante algoritmos que ajustan dinámicamente su uso según la demanda que se está presentando. Y esto se traduce en un uso más eficiente del hardware, especialmente en TI, donde la utilización de servidores, almacenamiento y redes ha sido históricamente baja, están subutilizados. También tenemos que la evolución hacia operaciones autónomas es ahora progresiva. O sea, hoy estamos pasando de una optimización del data center que es manual a la automatización con retroalimentación. Y esto, la automatización con retroalimentación, es lo que conocemos como una operación en circuito cerrado, donde la inteligencia artificial aprende, ajusta y mejora los procesos sin intervención constante del operador, más o menos como un piloto automático del data center. Y también una de las mejoras tangibles que trae la inteligencia artificial es esta capacidad de consolidar información de millones de datos muy complejos en paneles visuales accesibles o KPIs. Y esta agregación de los datos permite tomar decisiones más informadas sobre eficiencia energética, sobre eficiencia operativa, eliminando la necesidad de interpretar grandes volúmenes de datos en bruto por parte de los gestores de data centers. Y también tenemos que históricamente las optimizaciones con inteligencia artificial se centraban en infraestructura física, solo en la parte electromecánica. Pero ahora el equipo de TI empieza a integrarse a estos modelos de automatización y eficiencia. Y esto representa una gran oportunidad para alinear infraestructura y TI bajo un mismo enfoque inteligente. Ya habíamos hablado anteriormente que era uno de los retos de los data centers. Alinear estas dos. Bueno, con tecnología podemos alinearlo bajo un mismo enfoque inteligente. Y también tenemos que la inteligencia artificial puede apoyar el cumplimiento de normativas ambientales, puede generar reportes automáticos y esto es especialmente valioso frente a regulaciones como lo es la ISO 14001, que demandan evidencia detallada del desempeño ambiental del data center. Y bueno, ya nos vamos a preguntar, ¿cómo contribuye la inteligencia artificial al funcionamiento diario de las operaciones de TI y qué herramientas o capacidades específicas proporciona? Bueno, primero tenemos que la inteligencia artificial permite consolidar información proveniente de múltiples capas del entorno tecnológico. Todos los datos que tenemos de diferentes capas, como la infraestructura física, la infraestructura de TI, todos sus equipos, es que se puede unificar y esta unificación permite una gestión más coherente y coordinada del data center, donde las decisiones se toman con base en datos integrales y en tiempo real. Y esto es fundamental para detectar las ineficiencias, los cuellos de botella y oportunidades de mejora a lo largo de toda la operación del data center.
También tenemos que gracias al análisis inteligente de recursos, la inteligencia artificial identifica dónde hay capacidades infrautilizadas y redistribuye dinámicamente las cargas de trabajo hacia donde se puede gestionar de mejor manera. Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa, en una menor necesidad de sobredimensionar la infraestructura y por ende en una reducción significativa de costos operativos y de consumo energético. También tenemos que la inteligencia artificial ahora opera también a niveles cada vez más específicos, como el consumo energético de los chips. Y es que al tener acceso a métricas en tiempo real sobre la temperatura, el rendimiento y carga de trabajo, se puede automatizar automáticamente el uso energético de los procesadores, lo que va a ayudar a mantener la eficiencia térmica y energética del sistema sin sacrificar el rendimiento de los equipos. Y también estábamos hablando de los paneles, de los KPIs que agregaban toda la información en una forma visual. Bueno, pues estos paneles potenciados por inteligencia artificial ya no son solo tableros de monitoreo, sino que se convierten en herramientas predictivas y prescriptivas en donde la inteligencia artificial pues detecta tendencias de uso, detecta alertas sobre degradación de la eficiencia y recomienda acciones correctivas o preventivas. Y esto convierte los paneles de KPIs en verdaderos centros de comando inteligentes para los responsables de operaciones. Y bueno, uno de los aportes más estratégicos de la inteligencia artificial es su capacidad de automatizar la generación de reportes de sostenibilidad. Y es que esto va a permitir facilitar el cumplimiento normativo y la transparencia de la empresa. También tenemos que la inteligencia artificial permite automatizar tareas que antes requerían intervención humana constante, como lo que es la gestión de fallos, el balanceo de cargas, los ajustes de red y la optimización de almacenamiento. Y es que esta automatización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce errores humanos y acelera las respuestas ante incidentes y contribuye a una operación más estable, más resiliente y principalmente más escalable del data center. Pero bueno, para el futuro previsible, la inteligencia artificial no va a sustituir por completo al operador humano. Más bien, funcionará como un asesor inteligente que va a analizar datos, va a proponer acciones, va a identificar anomalías y va a sugerir recomendaciones. Pero la toma de decisiones seguirá estando en manos humanas en la mayoría de los entornos de data center. Y este enfoque híbrido nos permite combinar la experiencia del operador con la capacidad analítica de la inteligencia artificial, logrando una operación más informada, más segura y más eficiente. Por eso, en el camino inmediato no es la automatización completa o total del data center, sino la colaboración aumentada. Que el operador humano tenga una inteligencia artificial que potencie su criterio, que agilice las respuestas y anticipe los problemas. Y en esa dirección, los data centers que adopten este modelo híbrido serán los más resilientes, los más sostenibles y serán los que están preparados para el futuro. Y bueno, como les había comentado anteriormente, ahora vamos a hablar del modelo de madurez del data center. Esto es importante tomarlo en cuenta para contextualizar dónde puede estar nuestro data center dentro de este modelo. Este gráfico que estamos viendo acá representa el modelo de madurez IDCOps. Este modelo lo que analiza es cómo evoluciona un data center desde un entorno básico hasta llegar a uno completamente automatizado e inteligente. En esta diapositiva vamos a enfocarnos en el eje vertical. Ese eje describe el tipo de arquitectura que opera el data center. En la base tenemos un sitio único, ¿verdad? Es decir, una única instalación física donde se aloja toda la infraestructura de equipos de TI de la organización. Es un entorno centralizado y bastante limitado en términos de escalabilidad y en términos de redundancia, porque no hay otro data center para darle redundancia a los datos, ¿verdad? Conforme subimos, pasamos a un modelo de multisitio, donde la infraestructura se distribuye entre diferentes ubicaciones.
Este enfoque lo que permite es una mayor resiliencia, una mayor redundancia y una gestión distribuida, pero también implica un aumento en la complejidad operativa porque no tenemos todo centralizado. Y finalmente, en el nivel superior, encontramos el entorno de IT híbrido. Y aquí los recursos del data center se encuentran tanto en infraestructuras físicas propias como en servicios en la nube, ya sea nube pública o privada, lo que va a permitir un poco más de escalabilidad, un poco más de resiliencia y un poco más de sostenibilidad de la operación. Y vamos a hablar ahora de lo que son los niveles de madurez. Vamos a empezar por el nivel básico. En este primer nivel de madurez encontramos los data centers con un enfoque totalmente reactivo y herramientas de monitoreo muy limitadas, en donde el monitoreo se realiza a través del software propietario del proveedor de los equipos. O sea, software para los equipos de UPS, software para los equipos de aire acondicionado, software para los generadores. Y además es muy común que el data center dependa del sistema de gestión de edificios o lo que llamamos el BMS, el cual, aunque permite visualizar el estado general de las instalaciones, pues no permite una integración profunda entre los subsistemas ni el análisis de datos que apoyen decisiones estratégicas. Y esto significa que cualquier acción, como una respuesta ante fallos de algo que suceda, se realiza después de que ocurre el problema, sin una posibilidad de anticipación. Y es por eso que el nivel 1 representa el punto de partida para una transformación digital del data center. Y el reto de muchas de las organizaciones es romper este silo inicial y comenzar a integrar sus fuentes de datos para pasar a niveles más avanzados de operación. Ahora vamos al segundo nivel, que es el nivel reactivo, ¿no? En este segundo nivel pasamos a una gestión técnica un poco más informada, pero aún con una lógica reactiva. Aquí el data center comienza a implementar sensores para monitorear el ambiente y el consumo energético de los equipos en tiempo real. Y esto lo que permite es ajustes operativos básicos, ¿verdad? Que van a detectar ciertas situaciones de manera anticipada, pero tenemos que reaccionar porque lo que estamos haciendo es unificar los datos de manera que no estén aislados y estas acciones siguen dependiendo de la intervención humana y no se ejecutan automáticamente. El valor de este nivel es que la visibilidad de los datos al menos mejora. Se tienen más datos disponibles y se pueden hacer comparaciones, pero la capacidad de anticiparse a problemas sigue siendo limitada. Y todavía no hablamos de inteligencia artificial ni de toma de decisiones automatizadas. Un ejemplo es que ustedes tengan racks PDU que no son monitorizables, no pueden acceder a datos, los hacen monitorizables con tecnología y ya están en un nivel reactivo. Ahora vamos al tercer nivel y es que el mercado de data centers en general hoy en día se encuentra entre el nivel 1 básico y el nivel 3. Que ya es un nivel proactivo, ¿no? Y este nivel ya marca un punto de inflexión en la evolución del data center, porque aquí la operación comienza a anticiparse a los eventos. Se realiza un seguimiento en tiempo real de los equipos físicos, de consumo energético y datos ambientales, lo que va a permitir identificar tendencias y prevenir fallos antes de que ocurran. Y ya no se trata solamente de reaccionar o ajustar controles manualmente, sino de tener una visión integral del estado operativo y actuar con base en indicadores que predicen comportamientos. Y este es el inicio de un monitoreo inteligente, pero aún sin automatización avanzada ni intervención de inteligencia artificial. Recordemos que hoy en día los data centers se encuentran entre el nivel 1 y el nivel 3. Pero ya llegamos, cuando ya comenzamos a implementar inteligencia artificial, llegamos al nivel 4, que es la optimización. Y este ya representa un salto cualitativo en la gestión del data center. Y es aquí donde la inteligencia artificial entra en acción, no solo como una herramienta de análisis de datos, sino como un motor de decisiones automatizadas. Y en este nivel, los data centers utilizan modelos avanzados para optimizar el rendimiento de los equipos en tiempo real, integrando la información de múltiples fuentes como los sensores, las variables ambientales, los datos operativos, y aquí la inteligencia artificial se aplica directamente a los lagos de datos, a los software provenientes de soluciones como por ejemplo el DCIM, generando análisis predictivos
recomendaciones automáticas y acciones que mejoran la eficiencia energética, el aprovechamiento de recursos y la disponibilidad. Este punto de optimización es el punto donde la operación comienza a responder dinámicamente a las condiciones del entorno, permitiendo una gestión más sostenible, más eficiente y más precisa del data center. Y por último, llegamos al nivel más avanzado del modelo, el nivel 5, el nivel automático. Este es el punto en que la inteligencia artificial no solo recomienda acciones, sino que gestiona de manera integrada todos los recursos del data center de una forma autónoma, en función de objetivos estratégicos, de reglas operativas y requisitos de servicio interpuesta por las altas esferas de una gestión del data center. Aquí hablamos de una gestión completa del ciclo de vida, donde la inteligencia artificial toma decisiones dinámicas para optimizar desde la eficiencia energética hasta la disponibilidad de recursos sin necesidad de una intervención humana constante, que esto es lo principal. Y en un entorno multisitio o híbrido donde los sistemas pueden redistribuir cargas, ajustar parámetros, generar alertas anticipadas, todo con alineación a políticas de gobernanza y sostenibilidad. Y este es el nivel que representa la visión de un data center verdaderamente autónomo, verdaderamente resiliente y verdaderamente sostenible, en el que la inteligencia artificial no solamente recomienda, sino que también actúa. Y bueno, ya que vimos este modelo de madurez de inteligencia artificial, vimos los 5 niveles, vamos a ejemplificar con un software real cómo se ve la inteligencia artificial en un nivel 4, en el nivel de optimización, interactuando de manera de lenguaje natural con un operador de data center, analizando millones de datos para gestionar un data center de manera más resiliente. A continuación, el video. Esta tecnología que ustedes están viendo es tecnología de bJumper que llega a interactuar con los datos para optimizar la operación del data center. Pero vamos a hablar de los 5 pasos de las operaciones de data center habilitadas con inteligencia artificial. O sea, los 5 pasos que hay que recorrer para llegar ahí. El primer paso fundamental es la recolección de datos precisos sobre 3 variables principales: el enfriamiento, la energía y el espacio. Y es que hoy en día, gracias a la capacidad de los sistemas inteligentes, podemos obtener datos sumamente granulares y en tiempo real. Y esto es crucial porque muchas soluciones de SIM ya genera grandes volúmenes de datos y el verdadero valor está en poder recolectarlos de una forma estructurada para luego transformarlos en decisiones útiles. El segundo paso es visualizar. Una vez recolectada la información, el siguiente paso es visualizarla de manera clara, de manera rápida y de manera intuitiva. Y es que las mejores soluciones son las que permiten transformar datos técnicos complejos en representaciones gráficas comprensibles que se puedan monitorear fácilmente desde cualquier centro de operación o cualquier NOC, ¿verdad? Esta visualización es el puente entre los datos y la acción de un operador. El tercer paso es analizar, ¿no? Y es que con los datos ya recolectados y visualizados, entramos en la etapa de análisis, donde se aplican técnicas de analítica avanzada y aprendizaje automático que ya aprendimos.
Este paso permite identificar patrones, entender el rendimiento real de cada unidad de enfriamiento y responder a preguntas claves como cuánta capacidad de enfriamiento se está entregando realmente, dónde hay redundancias y qué racks están sobreenfriados. Y este tipo de análisis convierte datos en información procesable, lo que diferencia una operación reactiva a una verdaderamente inteligente. El cuarto paso es optimizar. Aquí es donde la tecnología comienza a generar valor tangible en la optimización. Y en lugar de limitarse a mostrar datos, el sistema genera recomendaciones específicas y accionables para que los operadores puedan tomar decisiones informadas. El quinto paso, que este es el final, pero es el más importante, es mantener la optimización como un proceso continuo. Y es que muchas veces se logra una mejora inicial significativa, pero si no hay un seguimiento, el data center tiende a desviarse de esa eficiencia con el paso del tiempo debido a los cambios naturales del entorno, nuevas cargas o movimientos de equipo. Por eso, la clave está en sostener esas mejoras a lo largo del tiempo, ajustando constantemente según las condiciones actuales de operación. Y esta mejora continua es la que permite maximizar el ahorro energético, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar un ambiente estable para toda la operación de TI. Y como les había contado en la agenda, ahora hay que tomar en cuenta algo. Los líderes empresariales deben considerar estas 4 preguntas para su operación. Primero, a lo largo de la cadena de valor de inteligencia artificial, ¿cuál es la perspectiva impulsada por el cliente para la utilización de infraestructura? Y es que antes de pensar en algoritmos o sensores, debemos preguntarnos ¿para qué estamos utilizando la inteligencia artificial? Y esta pregunta nos obliga a ver la infraestructura desde el valor que entrega al cliente final, ¿no? Y es que estamos en un mundo tecnológico orientado a la experiencia. Y la infraestructura ya no solo se diseña para soportar sistemas, sino para generar resultados de negocio. La segunda pregunta es ¿cómo puede su empresa o cómo puede el banco maximizar el valor de las inversiones de capital CAPEX ya existentes? Y es que históricamente los data centers han requerido grandes inversiones en infraestructura y la inteligencia artificial no solo permite automatizar, sino también extraer valor de lo que ya existe. La tercera pregunta es, ¿cuáles son algunos modelos de negocio duraderos y oportunidades de inversión que su empresa o que el banco debería considerar? Y es que la adopción de inteligencia artificial no se trata únicamente de eficiencia operativa, también abre las puertas a nuevos modelos de negocio. ¿Está nuestra empresa preparada para operar bajo esquemas de autoservicio, capacidad bajo demanda o servicios basados en datos? Las oportunidades están ahí y es el momento para que los líderes piensen en cómo monetizar la operación digital de su infraestructura. Y la cuarta pregunta es, ¿qué riesgos potenciales debería identificar y preparar en la organización? Y es que la automatización y la inteligencia artificial también trae riesgos. Trae dependencia tecnológica, trae riesgos de ciberseguridad y trae riesgos de cumplimiento normativo. Pero el mayor riesgo de todos es no hacer nada, no invertir, no planificar una evolución gradual hacia modelos operativos que sean inteligentes, dejando a la organización vulnerable frente a interrupciones, frente a costos ocultos o requisitos regulatorios futuros. Identificar estos riesgos y abordarlos estratégicamente es una muestra de liderazgo real. Y bueno, para ir cerrando, les dejo con esta analogía que es que la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, sino que vino a desafiarnos a ser más humanos que nunca. Y para ir cerrando con las conclusiones, tenemos primero que la inteligencia artificial no es solo una herramienta de apoyo, sino un motor de transformación y está siendo aplicada en la infraestructura física, tanto en la infraestructura de TI como en la parte electromecánica. La segunda conclusión es que desde el mantenimiento predictivo, la gestión de energía y la tolerancia a fallos, hasta la automatización de tareas rutinarias, la inteligencia artificial se presenta como un facilitador de decisiones basadas en datos que elevan el rendimiento operativo del data center. La tercera es que la industria del data center en general hoy en día se encuentra principalmente entre los niveles 1 y 3, entre el nivel básico, reactivo y proactivo, donde la inteligencia artificial se utiliza de forma muy limitada.
Para avanzar a niveles 4 y 5, optimización y automatización, se requiere una estrategia clara de habilitación de inteligencia artificial. La cuarta es, en el futuro previsible, la inteligencia artificial será una guía inteligente para la toma de decisiones más que un sistema autónomo que ejecute acciones por sí solo. Y la quinta es, los líderes empresariales deben replantear su estrategia alrededor de 4 preguntas claves. Estas preguntas invitan a reflexionar sobre la perspectiva del cliente, el aprovechamiento del CAPEX existente, las oportunidades de innovación sostenible y sobre los riesgos que deben gestionarse. Y esto posiciona esta charla no solo como una exposición técnica, sino como una invitación estratégica a un liderazgo consciente y preparado. Y por último, invitarles, si desean contactar conmigo, lo pueden hacer a través de mi LinkedIn, Oscar Rojas, y también invitarles a la comunidad de Profesionales 4.0, una comunidad que se dedica a liderar en la cuarta revolución industrial en un entorno muy dinámico. También estamos en YouTube, estamos en Spotify y tenemos un programa de radio donde hablamos de liderazgo todos los sábados a la 1 p.m. por Radio Monumental 93.5. Muchísimas gracias.